Buenas noches, somos el grupo número 1 del octavo semestre de Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública ESA. El tema que vamos a hablar esta noche es acerca de la perspectiva de Siria. Los integrantes de nuestro grupo somos Liliana Ortega, David Becerra, Flavio Benavides, Jimmy Pantoja y quien les habla, Ana Lucía Peña. Antes de abordar el tema, nos gustaría hablar sobre la prospectiva. La prospectiva nace de la necesidad de todas las sociedades de organizarse y lograr sus propósitos de desarrollo territorial con el fin de movilizar programas y proyectos para aprovechar las potencialidades de cada territorio con el fin de mejorar hacia el futuro, ¿no? Lo que busca la prospectiva es idear e implementar estrategias de subsistencia que ayuden a superar o al menos mitigar los efectos de riesgo, el azar y pues también el porvenir. Bueno, teniendo en cuenta esto, pues a partir de estas aproximaciones metodológicas de la perspectiva territorial, lo que pretendemos es demostrar cuáles son los escenarios estratégicos de Siria. También miraremos su historia y su problemática y hacer uso de la perspectiva para crearnos una idea de lo que le depara en el futuro a Siria. Esto a través de las ideas de grandes pensadores y estudiosos de la situación de este país. Tenemos el análisis geopolítico de Siria. Dentro de este análisis geopolítico pues están las abstracciones científicas. Dentro de esto tenemos que la forma de gobierno es república unitaria semipresidencialista. La realidad objetiva de Siria, pues Siria es un país soberano de Oriente Próximo a la costa oriental mediterránea. Se encuentra situado en el Oriente Próximo entre Líbano y Turquía. La relación que tiene entre las abstracciones científicas y la realidad objetiva es que por su ubicación estratégica, pues Siria ha sido atribuida al cruce de los tres continentes, Asia, África y Europa, y sus correspondientes culturas. Tenemos también que hay espacios, pues, dentro de los espacios territorios, sus fronteras son por el norte con Turquía, con Irak, por el este con Israel, Jordania y el mar de Galilea, al sur con Líbano y el mar Mediterráneo al oeste. Los grupos humanos organizados de Siria están el Estado Islámico de Irak y Siria, Estado Islámico de ISIS, los kurdistanes y los sirios. La relación que tienen estos dos es que la población se concentra en tres zonas geográficas, la franja del litoral y sus relieves. A continuación miraremos la reseña histórica de Siria. Continuamos entonces con la reseña histórica de Siria. Este es un país constituido recientemente y debido a su posición geográfica es un punto clave para la suerte de varios actores a nivel internacional como Estados Unidos, Francia y Rusia. Situación por la cual hemos elegido elaborar la presente investigación con miras a estudiar su geopolítica a nivel nacional. Inicialmente determinaremos su posición geográfica. Siria limita al norte con Turquía, al este con Irak y al oeste con Líbano, también Jordania e Israel. A unos cuantos kilómetros se encuentra Arabia Saudita, Irán y Egipto. Siria, por lo tanto, está en el centro neurálgico de una de las zonas del mundo con mayor valor geopolítico. Este también es un país de cruce de caminos, un entramado de culturas, religiones y lenguas. En la antigüedad, fertilizada por el contacto entre Mesopotamia y Egipto. Surgió aquí una civilización refinada y poderosa. Sin embargo, al situarse en el corredor costero entre ambas, quedó condenada a ser invadida constantemente por cada expansión de los imperios de la zona. Este flujo de imperios enriquecía las artes, la cultura, que dejaban herencias nuevas y lenguas religiosas. Entonces, por eso encontramos una mayoría islámica, sinúes, drusos,
chiíes, cristianos, ortodoxos, maronitas. Esta pluralidad se traduce también en multitud de lenguas, como la árabe, kurdo, armenio, arameo, tucormano. Por eso se ha convertido Siria en un país muy complejo, pero a la vez bastante tolerante. La constitución de este país es muy reciente y también debido a que los intereses geopolíticos de los franceses y los británicos, quienes se dividieron a su antojo esta zona en esferas de influencia. Entonces engañaron a los árabes y les mintieron a los sirios, ofreciéndoles la independencia. Trataron de dividir a las distintas comunidades, avivando sus diferencias religiosas, culturales y étnicas. Los franceses se fueron finalmente en 1946, tras la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, dentro de estos factores se convierte a Siria en un punto geopolítico estratégico, son el agua, la energía, el dólar, de los cuales pasaremos a explicar a continuación. Siria y la geopolítica del agua. Decimos que en Siria, en el norte de África y el Medio Oriente, se caracteriza por ser una de las zonas más desérticas del planeta. La vida en el Oriente Medio en una gran parte depende del agua que fluye por los ríos Éufrates, Tigris y Jordán. Decimos que también que las aguas de los ríos Éufrates y Tigris recorren los campos de Turquía, Siria e Irak, y el río Jordán nace en Siria y desde 1967 es controlado por el ejército de Israel. Siria es un país estratégico en Medio Oriente, pues tiene el acceso a los principales acuíferos de la zona y al agua de los ríos Jordán, Éufrates y Tigris. Cuando finalizó la Guerra de los 6 días, ocurrida en junio de 1967, Israel ocupó la península del Sinaí y la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén, incluyendo la Ciudad Vieja y los altos del Golán. Decimos también que Israel mantiene su posición de fuerza en los territorios ocupados básicamente para controlar los acuíferos necesarios para mantener su nivel de desarrollo económico, a pesar de que las Naciones Unidas le han exigido que ponga a fin todas sus actividades de asentamiento en el territorio palestino y en el Golán sirio ocupado. Decimos que Turquía se encuentra en un proceso de construcción de represas de agua, respecto que los ríos que nacen en sus territorios y que afectan gravemente a Israel, situación que agravan la tensión entre estos países por el agua. Siria y la geopolítica de la energía. A diferencia de otros países de Medio Oriente, Siria no es un país productor de petróleo, ni tiene grandes cantidades de reservas en el subsuelo. La producción de petróleo fue reducida por el Ejército Libre de Siria, quienes tienen ahora el control de los pozos petroleros. Siria posee el 0,1% de las reservas mundiales del petróleo y el 0,15% de las reservas de gas. Por lo que tras la guerra civil en Siria no existen intereses estratégicos por tomar el control de las reservas o de la producción del petróleo o del gas. Sin embargo, hay que considerar que Siria tiene una posición estratégica única en el mundo, pues tiene fronteras con Turquía, con Irak, con Jordania, con Israel, con Palestina y Líbano, y además tiene acceso a las costas del Mediterráneo con grandes puertos como lo es Tartus, en donde Rusia tiene una importante base naval. Para finalizar, como ya mis compañeros lo han explicado, se ha hablado de Siria y la geopolítica del agua, la geopolítica de la energía, y vamos a hablar ahora de la geopolítica del dólar. En el siglo XXI la globalización se encuentra mucho más desarrollada en materia financiera, inversiones directas, préstamos internacionales, transacciones de divisas, que el comercio o en la producción. El mercado de divisas es el mercado más grande y de mayor liquidez en el mundo. Sin embargo, las petromonarquías del Golfo no están inyectando dólares al Wall Street.
sea a través de compras de bonos de tesoros o de la exportación masiva de capitales. Los países del Oriente Medio están invirtiendo su dinero procedente del petróleo dentro de sus propias fronteras. Para neutralizar la crisis, el capital financiero internacional necesita superar las limitaciones que tienen las legislaciones nacionales para desarrollar el capital especulativo a escala internacional y fomentar la producción transnacional. Para ello, Wall Street necesita occidentalizar el Medio Oriente, pues el Corán prohíbe la usura y por lo tanto la cultura islámica es un obstáculo para la prosperidad del capital especulativo, pues tiene renuencia a fomentar iniciativas globales que amplíen las finanzas internacionales. De allí que para expandir el capital especulativo a escala internacional, Wall Street necesita poner en crisis el sistema institucional del Estado-nación, sea países dependientes o países centrales. Su proyecto estratégico es la aceleración de la crisis de la soberanía del Estado-nación y el impulso de una nueva fase de globalización basada en la conformación del Estado-red global. Conclusiones. Corolario de lo anteriormente expuesto, devienen claras las intenciones de otros países para Siria, pues su posición geográfica lo convierte no solo en la mejor ruta de salida para el petróleo, sino también en el paso y la fuente de los ríos que abastecen a los países limítrofes. Además, Estados Unidos